Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. En este 11º domingo del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos invita a reflexionar sobre el misterio de la bondad de Dios que hace alianzas con su pueblo como expresión de su identidad de un Dios comunicación, donación y revelación. La primera lectura, que está tomada del Éxodo 19, 2 al 6, nos presenta un pequeño relato de los pasos de los hijos de Israel por el desierto. En el texto de hoy, la liturgia nos dice que los hijos de Israel abandonaron Refidim para acampar en el monte Sinaí, el monte donde Dios decide darse a conocer ante su pueblo. También en el mismo lugar, el Señor le da la mediación de la tabla de la ley a Moisés para que la vivencia comunitaria se sostenga desde la ley de la justicia y no la justicia de la ley. Orígenes de Alejandría, un escritor del tercer siglo de nuestra era, interpretando la palabra Rafidim, la definía como sano juicio. De hecho, después de que los hijos de Israel protestaran contra Dios acampando en Rafidim, mientras que Sinaí juega un papel importante para el alejandrino, porque ese es el lugar del encuentro de Dios con su pueblo para sellar la alianza. Es interesante esta interpretación de Orígenes, porque si en el primero aparece la dificultad del pueblo, la dificultad de aceptar el pueblo, la propuesta de Dios, ahora Orígenes presenta la iniciativa de Dios que obra la salvación en dos vías. Por una parte, Dios viene al encuentro de su pueblo, y por otra, Dios deja la posibilidad para que el pueblo haga el camino hacia Dios. El texto continúa diciendo que el pueblo llegó al Sinaí. Moisés subió al monte y Dios lo llama desde el monte. Estando en el monte, Dios le da las instrucciones para transmitir al pueblo. ¿Qué es lo que Moisés tiene que transmitir al pueblo? Lo que debe transmitir es la mirada retroproyectiva de lo que Dios ha hecho con su pueblo en dos momentos cruciales. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios. Y segundo, los he tomado sobre las alas de águilas y los he traído hacia mí. Son dos elementos que tienen un valor profundamente histórico. Dios no es una fábula, no es una invención. Dios camina con su pueblo, que acompaña a su pueblo y que defiende a su pueblo. La parte final del discurso de Dios a Moisés es mucho más interesante, porque Dios no se queda en el evento del pasado, ya que el camino del ser humano es progresivo, que va avanzando en su búsqueda de encuentro con Dios. Si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán un pueblo de mi posesión. Escuchar y guardar son la clave de la vida en Dios. Escuchar y guardar significa esperar en Dios, confiar en Dios, abandonarse en las manos de Dios. La elección de Dios a un pueblo no implica necesariamente un estatus de frente a los demás o una superioridad. Lo que sí implica es el compromiso adquirido ante Dios y el testimonio de ese compromiso que debe dar razón y que debe dar a conocer a los demás pueblos, ante quien debe ser garante de bendición y de vida de frente a los otros pueblos. Es decir, ese pueblo, el compromiso que tiene ese pueblo es ser garante de bendición y de vida ante los otros pueblos. El Evangelio tomado de Mateo 9, 36 hasta el capítulo 18 nos presenta a Dios mismo, que deja de ser autosuficiente para confiar en nuestras fuerzas a pesar de nuestra fragilidad. La elección de Jesús a sus discípulos no consiste solo en ser un pueblo, sino de ser testigos de la novedad de que Dios ha iniciado su reinado en la persona de Jesús. Jesús constata que todos andamos como ovejas sin pastor. Jesús ve la realidad del sufrimiento del ser humano, conoce sus límites y decide tomar partido en favor nuestro, mostrando lo más sublime de la identidad de Dios, que consiste en tener compasión de su pueblo angustiado. Después de definir el sentimiento de Jesús, el relato no se mete en el activismo que nos entretiene, por muy bueno que parezca ser. En Mateo, Jesús invita a orar. Todo depende del Padre. Todo el proyecto ya está diseñado por el Padre. Solo falta el discernimiento necesario para no caer en la torpeza del error
de bloquear el proyecto del Padre o de interrumpirlo. La primera cosa que hace Jesús es invitar a sus discípulos a orar para que Dios mande obreros a su mies. Jesús no quiere curas ni monjas, por muy buenos que sean o parezcan ser. Jesús quiere seguidores, quiere personas que se dejen sorprender por las acciones que Él mismo va a comenzar en este discurso misionero, inaugurando el reino de Dios. El enviado, es decir, Jesús, apóstol por excelencia, llama con nombre propio en momentos concretos de la historia personal de cada uno. Jesús no llama a ociosos que se la pasan el tiempo en cosas irrelevantes, aprovechando festivos para abandonar sus compromisos. Jesús llama a personas que viven ocupadas porque saben valorar el tiempo que es apremiante para el anuncio del cumplimiento de la manifestación del reinado de Dios. Al estilo de Éxodo 1:1, estos son los nombres de los hijos de Israel. Jesús vuelve a retomar esa misma experiencia de seguir siendo Él quien unifica al pueblo, un pueblo no ya conformado por la sangre o la cultura, sino por la respuesta al llamado de hacer que el reinado de Dios se manifieste en el aquí y en el ahora. El pueblo sigue siendo el mismo. Los miembros de este pueblo van dando cumplimiento a las profecías. Hacia ti vendrán todas las naciones y se postrarán en tu presencia. Los 12 llamados, según el orden de Mateo, no es de un nuevo pueblo. Es el mismo pueblo que está llamado a congregarse después de años y siglos de diáspora. Jesús llama a los que Él quiso para que en este tiempo condicionado por el cronos, ellos sean capaces de descubrir el kairos, es decir, el tiempo de Dios. Una vez que el Señor prepara a sus colaboradores, los faculta dándoles poderes sobre el espíritu del mal, no poderes administrativos o funcionales de los que muchas veces ostentamos. Jesús cualifica a sus colaboradores que Él mismo ha elegido para que sean ministros, es decir, servidores. El exorcismo propuesto por Jesús significa el arte de purificación de la sociedad, de la cultura, de la religión, de la política y de la economía que destruye al ser humano, porque a unos les convierte en ansiosos por acumular y a otros en mendigos despojados incluso de la posibilidad de ser vistos seres humanos. Exorcizar significa modelar nuestro ser para no llegar a ser esclavos de nuestros deseos o pretensiones. Jesús da claras indicaciones a sus discípulos luego de asignarlos a cada uno una misión particular, desde la figura de Pedro hasta Judas Iscariote. No vayan a la tierra de los gentiles, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La salvación comienza en Judea. No se puede saltar el proceso, tampoco se puede quemar las etapas. Se deben vivir los momentos para que la tierra de Zabulón y de Neftalí, la Galilea de los gentiles, vea y acepte la novedad de la luz que es Jesucristo. Solo cuando esto haya acontecido, la salvación se sigue extendiendo hasta nosotros. La unificación no es geográfica, no es territorial, sino la capacidad de ver las acciones de Dios en la persona de Jesús que va congregando la humanidad para unirla al Padre. Por eso, la segunda lectura que está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 5, los versículos del 6 al 11, nos invita a ver el valor del sentido de la muerte de Jesús, no como deseo de Dios que nos lleva a pensar en un Dios que se complace de la muerte de su Hijo, sino en el camino necesario de Jesús, que acepta el proyecto de Dios, sabiendo que eso implica vivir la experiencia del sufrimiento y de la muerte en la cruz para la salvación de todos. Ahora que somos justificados, es decir, que la gracia de Dios ha sido derramada sobre nosotros, nos lleva a vivir movidos por ese amor de quien se donó para nuestra salvación. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.